Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo de Amazing Renders y en este video te quiero traer 20 mercados en los cuales tú puedes vender tus modelos 3D. ¿Y por qué no agrupé estos mercados? Por ejemplo, 5 mercados para vender en Blender o 5 mercados para vender impresión 3D. No lo agrupé de esta forma en varios videos porque considero que todos estos mercados que están aquí, sea para vender modelos de impresión 3D, sea para vender modelos en 3D Max, Maya, Cinema, o sea también para vender modelos en Blender, todos estos mercados nos sirven así seamos un solo vendedor. ¿Por qué? Porque si tú solamente te centras en venderle a un solo mercado, a Blender, o a un mercado de 3D Max, o a un mercado de impresión 3D, estás perdiendo obviamente oportunidades en otros mercados, por ejemplo en mercados como 3D Sky, que están hechos para los clientes de 3D Max, o Blender Market, que está hecho para los clientes de Blender, y así con otros mercados. Entonces, si tú estás vendiendo modelos 3D, yo te recomiendo en la mayor medida posible que aprendas conversión de formatos. Esto significa que si haces un modelo en Blender, luego este modelo lo puedas vender para usuarios de 3D Max, luego lo puedas vender para usuarios de Unreal Engine o usuarios de Unity, o también para usuarios que imprimen estos modelos en 3D. Y esto lo puedes lograr tan solo aprendiendo técnicas de conversión de modelos 3D. Como te dije, un solo modelo hecho en un programa puedes venderlo en múltiples programas donde hay otra gran cantidad de clientes. Esto de la conversión de formatos, yo lo estoy implementando en este curso que hice de venta de modelos 3D. No te estoy diciendo que lo compres, solamente te estoy mostrando para que veas que hay una solución en el mercado. Y aquí hay una parte donde yo enseño a hacer conversiones de un programa a otro programa para que tus modelos se puedan usar en muchos otros programas. Entonces, si tú haces modelos para 3D Max, como este mercado de aquí, y aprendes una técnica de conversión que también la puedes aprender en cualquier otra parte, en YouTube o en otros cursos, ya luego con esa técnica de conversión puedes vender tus modelos que hagas específicamente en un solo programa a otros mercados como estos, Blender, Unreal o para imprimir en 3D. Ahora sí, comencemos con estos mercados que he traído hoy para ti. Vamos a comenzar con el mercado de 3D Sky. ¿Por qué con este mercado? Con este mercado fue el primero con el que yo comencé a vender modelos 3D. Y hoy en día aproximadamente llevo como 3.000 modelos ya vendidos en este mercado. E incluso puedo llegar aún más, aún muchas más ventas, pero no me he dedicado 100% a lograr este objetivo porque tengo otros trabajos, otros proyectos. Y la verdad, sacar tiempo para crear modelos 3D sí lleva bastante. Pero por eso he creado también un método y una técnica donde si tú estás comenzando a vender modelos 3D, yo te recomiendo que aprendas esta técnica y este método de aquí para que tengas resultados mucho más rápido e incluso vendas aún mucho más que yo, más de 3.000 modelos e incluso más de 10.000 modelos fácilmente con esta técnica y este método de aquí. Es totalmente gratis. Al final de esta clase gratis, como ya sabes, me imagino, te muestro este mismo curso, pero no estás obligado a comprarlo. Es solamente una sugerencia de si lo quieres adquirir para aprender mucho más rápido. Entonces, este mercado de 3D Sky, este mercado únicamente está creado para usuarios de 3D Max, vendedores y compradores de 3D Max. E incluso, fíjate, este de aquí significa que acabo de hacer una venta, porque aquí se venden modelos a cada rato. Entonces, 3D Sky, como te dije, es únicamente para vendedores o creadores de 3D Max. Fíjate aquí puse Model Upload para subir un modelo y aquí podemos la plataforma y vemos que tenemos desde 3D Max 2009 hasta 3D Max 2018. Y aquí al lado tenemos el renderizador de ese 3D Max, que sería V-Ray, Mental Corona o V-Ray Corona. Aquí un detalle que debes tener en cuenta en este mercado es que si tú vas a vender modelos 3D aquí, te recomiendo que aprendas a cómo poner tus modelos en V-Ray y Corona. ¿Por qué te recomiendo esto en estos dos motores de renderizado de aquí? Porque suponte tú que tú estás haciendo modelos en Corona, ok, haces modelos en Corona, pero estás perdiendo los clientes de V-Ray. Y tú dirás, bueno, un cliente puede agarrar un modelo en Corona y pasarlo a V-Ray. Pero ¿qué pasa aquí? Que muchos de estos clientes
son diseñadores, son arquitectos y no tienen tiempo para aprender esto de aquí. Ellos están buscando el modelo ya hecho para ese renderizador y no quieren perder tiempo en aprender a cómo convertir esto de Corona a V-Ray. E incluso si tú entras a alguno de estos modelos de aquí, vas a ver que hay clientes que le piden al artista que si por favor le pueden pasar el modelo que hicieron en ese motor de render al otro motor de render. ¿Y esto qué hace? Hace que aumente las ventas con los nuevos clientes del nuevo motor. Por eso, para que no te pase esto, yo te recomiendo que vendas desde ya tus modelos en estos dos motores de render de aquí, V-Ray y Corona. Es muy fácil hacerlo, la verdad. Muy fácil convertir de V-Ray a Corona o viceversa. Incluso dentro del curso le enseño muy fácil cuál es mi método de preparación para que te acepten el modelo rápidamente aquí. Porque una vez tú crees tu modelo, lo lances aquí, puede que empieces a tener errores, te los empiecen a rechazar o incluso te lo pongan gratis en el sitio. Porque aquí si un modelo es malo, lo ponen directamente gratis, como estos que están aquí. No cumplen con los requisitos del sitio y te lo pasan directamente a gratis. Y todo ese proceso yo te lo enseño en este de aquí. Pero como te dije, no hace falta que lo compres. Solamente si lo necesitas de verdad. Entonces, ¿por qué me gusta 3D Sky y por qué considero que es un buen mercado para comenzar a tener ventas si eres usuario de Trimax o estás queriendo vender modelos 3D? Por esta sencilla razón. Porque este es uno de los mercados de los que hay que ordena los modelos 3D subidos por orden de fecha. Orden de fecha no, perdón, por orden de subida. O sea, los más nuevos y los modelos más vendidos. ¿Esto qué significa? Supongamos que tú estás vendiendo libros que se venden muy bien. Yo he vendido bastantes libros aquí. Entonces tú creas bastantes libros aquí con la técnica que te enseño en la clase gratis. Creas muchísimos libros al mes. Obviamente si tus libros se están subiendo de forma nueva, la mayoría de tus libros van a estar en esta sección de aquí. Supongamos que aquí hay 60 libros, que creo que es lo que hay, y tú haces 50 libros al día. Que no es imposible, es totalmente posible con la técnica que te enseño aquí. ¿Y qué va a pasar aquí? Que la mayor parte de estos libros van a ser tuyos. Fíjate aquí, yo tengo 1, 2, 3 con 4, 5, 6 libros, 7 libros aquí. Y pude haber hecho más, pude haber hecho muchísimos más para tener todo esto aquí dominado y tener las ventas de los libros dominados para mí. E incluso cuando estos libros se venden aquí, una vez ya yo suba libros todos los días, tenga esta parte dominada de los modelos más nuevos, ahora mis modelos van a pasar a la parte de top selling, esos modelos más vendidos. Hace unos días mis modelos estaban aquí, en esta primera página de aquí, pero ellos van bajando y fíjate que hasta aquí tengo uno, por ahí deben haber otros que son míos, por aquí tengo uno y antes estaban los otros aquí, pero como te digo, he dejado de crear libros y ya no se han establecido aquí, sino que se van moviendo para darle prioridad a nuevos libros más vendidos. Si me voy a la página 2, verás que aquí vamos a conseguir otro libro que he hecho y fíjate, por aquí tenemos otro y tal vez hayan más que yo haya creado por aquí. Entonces, esto es beneficioso si tú estás comenzando a vender modelos 3D. Por lo que te digo, si tú haces muchos modelos al día, vas a dominar las partes nuevas de estos mercados aquí. Y posiblemente si tus modelos se venden bien, vas a pasar a los modelos top selling. ¿Para qué? Para que cuando un cliente busque libros, va a ver mayormente tus libros. Y eso es lo que yo te explico en esta clase, de verdad. No te la estoy vendiendo para que vayas y la veas, no. Es para que veas que haciendo eso que te explico ahí, vas a tener resultados muy rápidos en estos mercados si quieres vender modelos 3D. Y más, mucho más en estos mercados donde se ordenen los libros por nuevos y modelos top selling, que yo considero que es una característica que deberían tener todos los mercados para darle prioridad a la mayoría de vendedores. Ahora vamos con el segundo mercado, que es Sigimove. Aquí en Sigimove yo también vendo mis modelos 3D aquí. Y antes de continuar, si el video se te está haciendo largo, recuerda que abajo tienes los enlaces para ir directamente a los mercados y que no veas el video todo lo que dura. Pero yo te recomiendo que lo veas completamente porque te voy a estar dando información valiosa en este video. Entonces aquí en Sigimove se venden modelos solamente creados para estos que están aquí. Fíjate, para Substance Designer, para Blender, para Unreal, para Cinema, para V-Ray, para FStore, etc.
¿Y cómo vendemos modelos 3D aquí? Aquí nos vamos por acá, podemos subir entre un material o un modelo 3D y aquí vamos a ver todo lo que nos acepta. Obligatoriamente tenemos que subir modelos FBX y modelos OBJECT. Tenemos FStore para Trimax, V-Ray para Trimax, Corona, Blender, Unreal, Cinema y Cinema. ¿Qué va a pasar cuando tú vendas únicamente modelos en Trimax y Corona o Trimax y V-Ray? Como ya te dije antes, vas a perder clientes de Blender y Cycles, de Unreal, de Cinema, de Trimax y Cinema y V-Ray. Y por eso yo te recomiendo que aprendas la conversión para que llegues a la mayoría de compradores y así tener muchas más ventas de estos modelos 3D. Este sería nuestro segundo mercado de venta de modelos 3D. Vamos con el tercero y es CG Trader. Aquí en CG Trader yo también he vendido bastantes modelos 3D. Fíjate, aquí nos muestra las categorías y aquí vamos a hacer clic para ver más o menos qué son los formatos que aceptan aquí. Entonces aquí en CG Trader no sé qué está pasando ahorita, que no están cargando los modelos. Creo que como están remodelando el sitio, están rediseñando todo, porque cambiaron esto, lo pusieron nuevo, puede que esté pasando algunas fallas técnicas. Pero fíjate, este mercado es muy bueno si tú quieres vender en la mayoría de formatos que hay. E incluso aquí puedes vender en formatos para impresión 3D, en formatos Maya, Trimax, Blender, muchísimos formatos como ves aquí. E incluso para videojuegos. En este mercado, para subir, para vender un modelo 3D, tienes que ir aquí. Y aquí te va a mostrar cómo puedes subir tu modelo 3D. Fíjate, yo tengo ya uno aquí subido, un modelo que hice hace tiempo. Y lo estaba subiendo aquí para las clases del curso que hice. Entonces aquí subes tu modelo, aquí subes tus formatos. Aquí eliges el formato de tu modelo 3D. Aquí eliges el renderizador. Aquí pones las imágenes. Aquí pones la descripción. Y muchas cosas más. Aquí pones tu precio. Este sería nuestro tercer mercado. Vamos con el cuarto mercado y es Sketchfab. Aquí en este mercado estoy planeando convertir mis modelos 3D para venderlos luego aquí. Ya he subido algunos de pruebas en este tipo que he tenido libre, pero sí he visto que para vender modelos 3D necesitan ver que tú tengas una buena calidad y así poder aceptarte en la tienda, en esta tienda de aquí. Si ya conoces este mercado, me imagino que lo conoces por su gran alta variedad de modelos gratis que puedes conseguir gratis. Y en el video pasado, en este video de aquí, te digo al final de ese video un problema que tiene este mercado, que mucha gente no se da cuenta de por qué hay tantos modelos gratis aquí, que también es peligroso como beneficioso. Entonces, para vender tus modelos aquí tienes que pasar, como yo lo he visto, por una etapa donde tienes que mandar algunos modelos gratis de alta calidad y luego ya vienes para acá, convertirte en vendedor y ellos te aceptan si tienes una buena calidad en tus modelos, como vemos aquí. Aquí dice aplicar para una cuenta de vendedor. Ellos examinan tus modelos para ver si tienes buenos modelos y así aceptarte para vender. Este es un buen mercado y he visto que se venden bastantes modelos de impresión 3D para impresión 3D. Por lo tanto es un mercado si quieres vender tus modelos CTL. Vamos con el siguiente mercado y es TurboSquid. Aquí en TurboSquid yo he vendido mis modelos también. Tengo mis modelos aquí vendiéndose. Y aquí también puedes vender una gran variedad de modelos 3D. Como vemos aquí, si nos metemos por ejemplo aquí en cualquier categoría y vemos los formatos, vamos a ver cuáles son los tipos de formatos que podemos vender aquí. Fíjate, podemos vender formatos de Unreal, de Unity, de Cinema, de Blender, etc. O sea que tenemos una gran alta variedad para vender nuestros modelos 3D aquí. Una cosa que he visto aquí en TurboSquid es que los precios son mucho más altos que otros mercados. ¿Pero por qué pasa esto? Esto lo hacen los vendedores más que todo porque TurboSquid se lleva una gran parte de la comisión de los vendedores, creo que entre un 40 o 50%, si no eres exclusivo de este mercado. Pero si eres exclusivo, si solamente vendes tus modelos aquí, te dan hasta un 60%, algo que no te recomiendo la verdad porque es muy poquito a comparación de otros mercados. Fíjate, en CG Trader no necesitas ser exclusivo para tener hasta el 80%. No. Aquí puedes vender en otros mercados y aún así llegar al 80%. Y por eso es que mayormente los precios aquí en TurboSquid son mucho más altos que en otros mercados. Y esto en gran parte condiciona a los clientes que únicamente compran en estos mercados a comprar más costoso.
porque hay clientes que únicamente compran en este mercado o en su mercado preferido y no les importa pagar un precio elevado, sabiendo que estos mismos modelos aquí, el mismo vendedor tal vez tenga este modelo en $100 en este mercado de aquí o en otro mercado. Entonces este es otro mercado donde puedes vender tus modelos 3D, y también vemos que puedes vender tus modelos CTL para impresión 3D. Ahora te voy a mostrar un mercado que es del mismo TurboSquid, y el mismo TurboSquid te ayuda a que vendas tus modelos 3D y ganes un ingreso extra con este mercado de aquí, PixelSquid. Supongamos que tú haces modelos de esto, de base mesh de personajes. Entonces ese modelo, luego PixelSquid te dice en sus términos y condiciones que ellos en lo posible van a pasar esos modelos aquí, a este mercado de aquí, para que obtengas muchas más ventas. Y esto es verdad. Cuando ellos hicieron eso con mis modelos, actualmente me está dando un ingreso extra sin yo haber hecho nada. Y eso que yo tengo como 500 modelos creo, y ellos solamente me han subido 73 modelos a este mercado de aquí. Si yo subo todos mis 500 modelos aquí, obviamente puedo aumentar las ganancias multiplicado por 5, por 10 de lo que estoy ganando actualmente con este mercado. Entonces, si tú estás haciendo tu modelo en TurboSquid, yo te recomiendo que también los pases a PixelSquid y tus modelos se verían de esta forma. Fíjate cómo se verían aquí. Incluso Envato Elements es un mercado afiliado, que aquí mismo te lo dice, PixelSquid 360. Todos estos modelos son de PixelSquid. Fíjate, los 154.000 modelos son de PixelSquid, porque ellos como que tienen una afiliación con PixelSquid, Envato, Pixel y TurboSquid, que ahora es de Shutterstock, la marca para vender fotos, que eso también lo voy a enseñar cómo vender tus renders dentro del curso este de aquí, en un bonus, pero eso es más adelante en las actualizaciones. Entonces, si tú estás vendiendo tus modelos aquí, véndelos aquí, porque estos modelos, a la vez que se venden aquí en PixelSquid, también se van a vender en Envato Elements. Y Envato Elements tiene un gran público de hasta 2 millones de compradores. Aquí dice 20 millones de visitas, pero creo que ellos han calculado 2 millones de compradores aquí. Entonces tus modelos, si los tienes aquí, mayormente algunos, no todos, se van a pasar para acá automáticamente. Pero yo te recomiendo que lo hagas tú manualmente. Ellos aquí te enseñan cómo hacerlo y así obtener una ganancia extra en estos mercados de aquí. Ya hemos visto 6 mercados. Vamos con el mercado número 7, que sería este de aquí. Pero fíjate, aquí está, esta planta la hice yo. Y fíjate que me la mandó para acá. Yo la hice aquí en TurboSquid, la vendí en TurboSquid. Luego la pasaron para PixelSquid y en PixelSquid me la mandaron para acá. Fíjate, esta la tengo yo en TurboSquid y TurboSquid me la mandó para acá. Vamos con nuestro siguiente mercado y es Blender Market. Blender Market, como su nombre lo dice, es únicamente para modelos creados en Blender. Y no solamente puedes vender modelos, puedes vender muchas más cosas. Fíjate, puedes vender modificadores, materiales, modelos, scripts, entrenamientos, hasta cursos, como este que tengo aquí, yo lo puedo vender aquí. Y aquí te los muestro. Tú puedes vender, por ejemplo, cómo hacer esta casa. Cómo hacer esta casa, la vendes en $5. Cómo hacer este edificio. Aquí lo vendes en $10 y así puedes ganar un ingreso extra. En Blender Market, ellos, cuando yo me creé la cuenta, creo que te verifican tu portafolio, qué tú estás vendiendo, qué quieres vender. Tienes que pasar por un proceso para poder vender tus modelos aquí. Y ese es un proceso en el que yo también estoy en mis tiempos libres, convirtiendo estos modelos que ya he creado a modelos de Blender y otros modelos más para Unreal, para CTL, etc. Entonces ese ha sido este mercado, Blender Market, si tú estás creando modelos en Blender. Vamos con el siguiente y es CubeBrush. En CubeBrush se vende algo parecido a lo anterior. Puedes vender tutoriales, modelos 3D, modelos para realidad virtual, brochas para ZBrush, Photoshop, etc. Y muchas cosas más que vemos aquí, incluso fotos. Puedes vender fotos como en Shutterstock. O tus propios renders también los puedes vender aquí. Aquí sí es fácil vender, creo que no tienes que pasar por un proceso, sino que es muy rápido de crear una cuenta. Fíjate, aquí te dice rápido y sencillo de configurar para comenzar a vender en minutos. Te vienes por acá abajo y pones abrir una tienda y vendes tus modelos 3D. Más adelante, en un video que voy a hacer más adelante en este canal, voy a hablar sobre qué tipos de modelos 3D puedes vender.
puedes vender en estos mercados. Pero eso es un video mucho más adelante que tengo planeado hacer. Entonces este mercado, cubebrush.com. Vamos con el siguiente y es ArtStation. ArtStation hace poco, que yo recuerdo, ellos colocaron la tienda, que sería el marketplace o las impresiones. Aquí en el marketplace, aquí puedes vender también tus modelos 3D. Fíjate que hay 177,000 modelos. Y estos modelos aquí los puedes conseguir mucho más baratos. Eso es otra cosa de cómo establecer precios. Es otro video que voy a hacer más adelante de cómo establecer precios en estos mercados. Pero fíjate, aquí vemos mayormente qué es lo que están vendiendo. Modelos 3D, nos vamos por acá, 3D Models. Y vamos a ver que están vendiendo estos modelos 3D de aquí. Aquí también yo he vendido mis modelos 3D. Para venderlos solamente te vas aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Te vas aquí y vas a poner producto nuevo. New Product. Aquí vas a poner tus archivos, tus imágenes, la descripción. Muchas cosas que te piden aquí. Es muy fácil de vender modelos aquí. Y este mercado también tiene un buen tráfico de personas, 26 millones de visitas mensuales al mes. Y es un buen tráfico para vender modelos 3D aquí. O incluso, como vemos aquí, cuadros de impresión. Fíjate lo que venden aquí, creo que son cuadros de pared. Y este es otro ingreso extra que te podría servir. Vamos con el siguiente mercado y es 3D Baza. 3D Baza es un mercado nuevo que salió hace poco, pero tiene un sistema de precios único que ellos han implementado en su sistema. Me imagino que a petición de los usuarios. Y es que se le ponga un precio estándar a cierta categoría de productos. Por ejemplo, si hay productos de autos, ya se venden a $40, supongamos. A $40. O modelos tan complejos se venden mucho más altos. Pero modelos fáciles se pueden vender incluso en $2,43. Pero acá hay modelos que tú puedes conseguir hasta en $7. Fíjate, me equivoqué, pensé que era más. Aquí tenemos $24. Yo creo que ellos te ponen el precio dependiendo de la calidad y complejidad del modelo. Por lo tanto, tú aquí no puedes establecer tu propio precio, sino que ellos establecen el precio de tu modelo dependiendo de la calidad y complejidad de tu modelo. Fíjate, $51. Y si vemos este modelo, un modelo de estos aquí, vale hasta $1,000. Un modelo de esos aquí. $149, perdón. Este vale $1,349, $254, $749. Y aquí únicamente los puedes comprar por $51. Entonces, si tú quieres que a ti te pongan el precio de tus modelos, este mercado puedes vender tranquilamente aquí. Fíjate que tiene muchos más formatos que otros mercados. Puedes vender en muchísimos formatos, incluso impresión 3D. Es un mercado que te podría servir también para vender tus modelos 3D aquí. Vamos con el siguiente mercado y es 3D Sport. Aquí en 3D Sport también es un mercado bueno que se vende también muy bien. Y fíjate lo que podríamos vender. Cinema, Maya, Trimax, Blender. Y para ver qué modelos están vendiendo aquí vamos a hacer. Entonces aquí en los formatos podemos ver qué es lo que están aceptando aquí. ¿Qué podríamos vender aquí? ¿Qué tipo de modelos? Blender, Trimax, Cinema, Maya. Creo que hasta modelos CTL puedes vender aquí. Entonces este es otro modelo que también tiene buen tráfico para vender tus modelos 3D. Vamos con el siguiente y es 3D Ocean de la marca Envato Elements o envato.com. Ellos, aparte de tener esta afiliación con Pixel Squid, tienen su propio mercado que es 3D Ocean. Pero 3D Ocean, no sé qué pasó aquí, tiene un problema. Yo vendí un modelo, fíjate, yo lo puse en $12. El modelo creo que se vendió por $7 y al final me terminaron dando un solo dólar, $1,50. Entonces está muy sospechoso eso ahí, de que se haya vendido creo que por $7 creo, y me hayan dado únicamente $1,50, $1,50. O a lo mejor creo que se vendió fue por 4. Fue un enredo ahí que la verdad no he logrado entender en este tiempo y por eso no he vendido mis modelos aquí. Pero si te interesa puedes venderlos. Aquí fíjate todo lo que venden. Modelos 3D, creo que hasta impresión 3D. Puedes vender aquí y muchas más cosas. Aquí es muy fácil de aplicar. Solamente pones para comenzar a vender, creas tu tienda, rellenas el producto, la información y lo vendes. Y aquí te pone qué es lo que puedes vender. Vamos con el siguiente y es Unreal Engine. Unreal Engine tiene su propio marketplace. Aquí podemos ver que, como me imagino que ya lo sabes,
es únicamente modelos 3D creados para este motor, para este programa, Unreal Engine. O sea que la mayoría de estos modelos son modelos creados para este programa, para usar en este programa. Para crear una cuenta te vas aquí a tu perfil y pones Seller o Seller, como se diga. Y ahí aplicas, rellenas tu información, tienes que rellenar tu información tributaria, tienes que crear una cuenta en Hyperwallet donde ellos te van a pagar, que es una cartera de PayPal. Ya luego que te acepten, te recomiendo que leas los lineamientos. Esto de aquí, Marketplace Guidelines. No sé si lo dije bien, pero ahí vamos. Fíjate, aquí ellos te dicen qué es lo que debes subir, cuáles son los lineamientos que debes seguir al momento de subir un modelo 3D aquí. Más que todo, ellos te dicen que evita a toda costa subir productos que sean de alguna marca. Por ejemplo, que tú quieras vender este auto. No está permitido vender eso porque esto es de una marca conocida. A menos que sea de un auto genérico, que sí se puede, como hizo el juego GTA o estos juegos que crean autos que hacen autos genéricos. En este video aquí te hablo más sobre esto, de cómo evitar problemas con el copyright en la venta de modelos 3D. Ahora, aquí te dicen también que ellos te van a revisar el modelo, te lo van a probar en su propio motor, o sea, en un Unreal Engine, para ver si funciona, si todo está bien, y una vez que eso esté perfecto, te lo aceptan para que se venda aquí, en un Unreal Engine. Y yo te recomiendo también que aprendas a cómo vender tus modelos aquí. Aprovecha que tienes una buena cantidad de clientes en un Unreal Engine que usan este motor de videojuegos. Como te dije en el curso, yo enseño lo que es la conversión de formatos. Actualmente no estoy enseñando lo que es la conversión de formatos para vender aquí en Unreal Engine, pero en las actualizaciones lo voy a ir haciendo, voy a ir agregando como he hecho yo para vender mis modelos aquí en Unreal Engine. Vamos con el siguiente y es Unity. Unity es algo parecido al anterior, es un motor de render que es Unity y Unreal, pero esto es la competencia. Entonces aquellos aquí te dicen qué es lo que hay, te dicen que cada ATSE, o sea cada modelo 3D fue revisado y moderado por Unity. Aquí podemos ver cuántos modelos hay 45.000 modelos. Imagínate tú que tú vengas para acá y aquí hay 680.000 modelos. Que tú te pongas en la tarea de hacer 680.000 modelos para Unity. Obviamente, mayor parte de las ventas van a ser tuyas. Pero es una locura hacer tantos modelos de varias categorías en tan poco tiempo. Entonces aquí en Unity es un proceso parecido al anterior. Tienes que pasar por un proceso de verificación, de validación. Evita vender modelos con copyright que no sean de tu marca. Por ejemplo, marcas de autos, marcas de sofá, de mobiliario. Evita esto. Evita hacer esto. Sino que crea tus propios productos. Creas tus propios modelos, tus propios diseños. Para evitar problemas con el copyright. Estos mercados te dicen esto. Creo que incluso te van a rechazar el modelo si ven que tu modelo tiene algún tema de copyright o algún tema de alguna marca que tenga protegido sus derechos de propiedad intelectual. Vamos con el siguiente mercado y es Gumroad. Aquí en Gumroad, más que todo, esto es como una incrustación de la venta de modelos que tú tienes aquí. Supongamos que tú vendes un modelo 3D de una planta. Lo subes aquí y luego tienes tu sitio, este sitio. Y yo quiero vender mi planta aquí. Entonces yo uso el enlace HTML de Gumroad para poner mi modelo 3D en mi página y hacerle ver al cliente que él puede comprar en mi modelo sin tener que irse a otro mercado. O también puedo hacer que cuando le dé clic a mi modelo se vaya directamente al producto en Gumroad. O sea que lo podemos decidir de varias formas. Si lo compra en nuestro mercado o se lo compra en el mercado de Gumroad. Y también hay personas que se vienen para acá para Gumroad y ponen en Discover y aquí ponen modelos 3D, supongamos de Blender, y buscan un modelo. Pongamos plantas. Vamos a buscar plantas y bueno, voy a comprarme esta planta de aquí, vale 85. Vamos a comprarla. Fíjate, se ve bien, para qué me sirve, para qué motor es, vemos que es para Blender. Y así yo puedo ir comprando si yo fuera un cliente, si estoy buscando plantas. ¿Por qué los clientes a veces buscan así? Porque como te digo, si viene un cliente y está buscando estas plantas de aquí y no recuerda cómo se llama
ese vendedor, no recuerda el sitio de ese vendedor o le cancelaron el sitio a ese vendedor por no pagar más el hosting. Entonces, ¿qué pasa con el cliente? Viene para acá, busca plantas de la marca tal y aquí va buscando plantas de Vaga, que es este vendedor de aquí. Entonces ya tiene un nuevo mercado para descubrir y comprar. Aquí puedo filtrar. Fíjate, Trimax, Cinema, etc. Ese sería otro mercado en el cual te recomiendo vender tus modelos 3D. Vamos con el siguiente y es Blender Kit. Algo muy parecido a Blender Market. ¿Dónde está este de aquí? Aquí en Blender Kit, para tú vender tus modelos 3D, tiene algo muy interesante, me gustó mucho, y es que subes tus modelos 3D hechos en Blender directamente desde Blender con su plugin. Ellos tienen un plugin que tú lo descargas, se lo instalas como un add-on en Blender y desde Blender ya puedes subir ese modelo fácilmente desde Blender, como te enseña este video de aquí. Fíjate, aquí te enseña cómo instalarlo, cómo subirlo. Aquí está el add-on a la derecha y te muestra cómo se sube el modelo, etc. Entonces, si quieres subir tus modelos aquí, recuerda que tienes que instalar esto de aquí y también tienes que revisar los lineamientos de este mercado y no solo de este, de todos los mercados. Y también que te veas este video de copyright donde te explico qué no debes hacer y qué debes hacer con tus modelos 3D para venderlo correctamente. Bueno, aquí te explica Blender Kit. Become a Creator. Rellena tu información primero para que te validen la parte de creador. Y ya descarga esto, lo instalas. Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengas, le escribes al mercado y listo. Ellos te ayudan. Vamos con el siguiente y es Cools 3D. Ya llegamos a la parte donde vendemos nuestro modelo de impresión 3D. Me imagino que si tú vendes modelos de impresión 3D ya has oído hablar de este mercado de aquí. Y este mercado aquí, como te dice, te da hasta el 80% de comisión. Fíjate, solamente ellos se quedan con el 15% y los otros 5% son de comisión bancaria. Entonces, ¿aquí qué modelos puedes vender? Como ya sabes, me imagino que has escuchado, modelos de impresión 3D. Fíjate, aquí tú le puedes poner tu precio, $8.99, creo que empieza desde $4.99 o menos. Sí, desde menos. Entonces, si estás vendiendo tu modelo CTL, puedes venderlos aquí. Y no solo aquí, puedes venderlos en los otros mercados donde te dije que también aceptan modelos CTL. Este de aquí, vamos a ver, fíjate, todos estos son CTL y aquí abajo me dice cuántos hay. Hay 5.750 modelos CTL de impresión 3D. Entonces, este no es el único mercado de impresión 3D, sino que lo puedes vender también en los otros mercados anteriores. Vamos con el siguiente mercado y es Render Hub. Aquí en Render Hub, bueno, como vemos, podemos vender casi parecido lo mismo que vendemos en Turbo Squid. Y tiene una buena cantidad de tráfico. Este sitio tiene hasta 800.000 visitas al mes. Una cantidad bastante respetable, como esta de aquí. Y aquí, ¿cómo vendemos modelos 3D? Nos vamos por acá, cómo vender modelos 3D. Y aquí ellos te enseñan cómo vender tus modelos 3D. Fíjate, créate la cuenta, configura tu tienda, sube tu primer producto y espera que te lo revisen para ser aceptado. O ve este video de aquí. Lo que sí vi de este mercado es que como que necesita un poco de diseño en su plataforma porque se ve muy antiguo. O sea, se ve como un foro 3D y la verdad no llama mucho la atención. A comparación de los otros mercados que sí se ven un poco más profesionales. Pero no estoy diciendo que este no sea profesional. Tal vez tú lo conozcas, sea muy bueno, pero sí le falta un poco de diseño a su plataforma. Por ejemplo, me meto aquí y fíjate cómo se ve muy raro. Mucha información por aquí, mucha información. Esto hace que le quite mucho protagonismo al modelo, mucha interacción. Por ejemplo, aquí fíjate, aquí solamente muestra el nombre. Si es profesional, cuántos comentarios tienes. Y como te digo, he vendido muchísimos modelos aquí. ¿Por qué? Porque he notado que lo que más vende en la industria de los modelos 3D es la presentación del producto. Cómo se presenta ese producto. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta cuando vendas tus modelos 3D. Que te enfoques mucho en tu vista previa. En crear una mejor vista previa. Y fíjate que aquí no lo están haciendo. Aquí están poniendo mucha información aquí y me agobia un poco. No sé si te pasa lo mismo, pero deberían hacerlo así, fíjate. La foto y si uno quiere información, bueno, yo paso por arriba, veo qué información tiene. Fíjate, eso está excelente. Entonces este mercado aquí, Render Hub, sería otro en el que puedes vender tus modelos 3D. Vamos con el siguiente y es Creative Market. Tal vez mucha gente no conozca este mercado, pero este mercado es muy bueno
Incluso en estos días ya mandé la solicitud para que me abran una tienda aquí y también la puedes abrir si tienes una cuenta en Dribbble, que es Dribbble o Drip 3B, B grande y E.com. Y si tú vendes, ya teniendo una cuenta aquí, te la aceptan rápidamente. Incluso vi una vendedora que solamente vendiendo fuentes de escritura. Creo que son letras para Photoshop. Estas que están allí serían fuentes. Fíjate, vi una vendedora, un caso de éxito que está por aquí abajo, que dijo que ganó más de $1 millón vendiendo sus letras, sus fuentes aquí. Imagínate, $1 millón vendiendo únicamente fuentes. Ahora ven a vender tus modelos 3D aquí también. Fíjate lo que puedes vender: arquitectura, charters, incluso puedes vender tus fotos, modelos low poly, etc. Vamos con el último mercado y es Shapeways. Aquí en Shapeways, para que te aparezca la opción de crear una tienda, tienes que crear una cuenta primero aquí. Crea primero tu cuenta en Shapeways y luego le das aquí donde dice Open a Shop. O te metes aquí donde dice Sell Open a Shop. O sea, abrir una tienda. No sé si lo dije bien, Open a Shop, pero ahí más o menos entiendes. Aquí te dice qué es lo que puedes vender, agrega tus productos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que me ha gustado de este mercado? Que tú subes un modelo, supongamos que estás vendiendo esta silla de aquí o este pájaro de aquí. Supongamos que tú diseñas un pájaro como este de aquí y lo subes aquí. Ahora, los clientes van a tener la opción de comprar ese modelo en el material que ellos quieran. Creo que lo pueden comprar como CTL, como modelo de impresión 3D, o lo pueden comprar en materiales, incluso hasta en oro. Fíjate, yo lo pongo en oro y eso me va a salir un ojo de la cara porque va a ser muy costoso. Fíjate, $7,000 por esto de aquí, $10,000 por esto de aquí, porque está impreso en oro. O sea, ellos te lo imprimen en oro, este mercado de aquí, con sus impresoras 3D, y luego me imagino que te lo envían a tu casa para que tengas tu modelo en oro o en el material que tú quieras. Como te dije aquí hay muchísimos materiales. Vamos a ver, plástico versátil. Creo que es versátil. Fíjate, $21, $13, $60. Si tú te compras tu propia impresora 3D, obviamente te va a salir mucho más económico. Ahora sí, esos han sido estos mercados. Espero te hayan ayudado mucho. Ya sepas dónde vender tus modelos 3D. Y recuerda, si tú eres un vendedor de Blender, no te limites solamente a vender modelos de Blender. Puedes vender usando técnicas de conversión de modelos para vender en otros mercados, incluso en Shapeways. Esto ha sido todo este video y recuerda que tienes esto de aquí, una solución donde te enseño muchas de estas cosas. Échale un vistazo si te interesa bien. Si no te funciona, tranquilo, no pasa nada. E incluso tienes una clase gratis. Y otra cosa muy importante es que si tú estás comenzando, no tienes dinero, eres estudiante apenas y no tienes para invertir en un curso de esto, pero te gustaría entrar, estoy ayudando a 25 personas. 25 personas que quiero ayudar para que tengan resultados muy rápido. O sea, yo les enseño a cómo hacer estos pasos de aquí, una mentoría 1 a 1. Oye, te digo cómo hacer esto, cómo debes hacer esto, qué debes hacer. Pero solamente es para 25 personas y es para un pequeño grupo de personas. O sea, no es para vendedores que ya estén vendiendo super ventas aquí en 3D Sky. No, son personas que apenas están comenzando, necesitan ayuda, se están viendo mal de dinero y necesitan ayuda. Yo los voy a ayudar tranquilamente, pero tienen que cumplir con los requisitos. Haz la encuesta y ver si puedes aplicar para esta encuesta de aquí y poderte yo ayudar. Únicamente si cumples los requisitos de esta encuesta. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Y me encantaría saber qué otro video, qué otra duda, qué otras cosas tienes que quisieras saber y yo haré ese video para ti. En los comentarios déjamelo saber. Y recuerda que aquí en el medio te voy a dejar mi perfil para que me sigas, se suscribas al canal, me ayudes. Y aquí a la izquierda tendrás un video y aquí a la derecha tendrás otro video. Bueno, chao y muchas gracias por ver este video. Dale me gusta y nos vemos.